Bienvenidas y bienvenidos todos al Bipodcast, el podcast de Vide. Hoy, en el capítulo número 20, tenemos como invitado a Francesc Casadesús, CES para los amigos. CES es el director del Festival Grec de Barcelona y plantea un proyecto artístico que está delante del festival dando una vuelta al mundo con paradas en el escenario de todo el planeta. Vamos a dialogar con CES, a hacerle muchas preguntas. Con CES nos conocemos hace muchos años ya, si mal no recuerdo es 2006, así que tenemos una larga relación. Y CES tiene una carrera muy impresionante. Obviamente le vamos a ir preguntando durante la charla acerca de varios de sus pasos, ¿no? Bienvenido, CES, un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros siempre empezamos nuestras conversaciones preguntándole un poco a los invitados acerca de su camino hacia el lugar donde están hoy, ¿no? En el caso tuyo tiene la particularidad que empezaste por un lado con la danza, ¿no? Y también estudiaste psicología, si mal no recuerdo. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos que te llevaron desde la danza hacia más la tarea de gestión, ¿no? Y dirección de los lugares tan preponderantes en lo que estuviste en estos últimos años? Pero sobre todo, ¿cómo era aquel ser jovencito, ¿no? que le picó el bicho del movimiento y cómo fue que ese tránsito se fue desarrollando? Bueno, pues si quieres empezar muy por atrás, por favor. Pues no sé, al final la verdad creo que tú has usado la palabra "a todos nos pica un bicho", ¿no? Yo creo que pues que sí, que me picó un bicho en un momento determinado donde yo vivía en un pueblo perdido en las montañas del Pirineo y de repente vi que en la cultura había algo mucho más grande de lo que tenía a mi alrededor y quise pues morder un pedacito de ese mundo, ¿no? Y yo creo que ahí entré porque estábamos pues organizamos un festival de danzas folclóricas, me enamoré de la danza, me enamoré del mundo, me enamoré de la cultura y me enamoré del diálogo con otras personas, ¿no? Entonces, supongo que a partir de ahí, de querer ver un mundo grande, de querer dialogar con otros, de querer comprender otros puntos de vista, y quizás fue a través del cuerpo donde de repente vi que eso se me hacía mucho más interesante que desde la palabra o de otros lugares. Podría haber acabado haciendo otras cosas, seguramente, pero bueno, fue por ahí, por casualidad quizás, o porque de alguna forma también tenía ganas de eso. Creo que en el cuerpo hay una profundidad muy grande y una capacidad de diálogo enorme con otros, y eso me interesó. Y a partir de ahí, pues los caminos te van llevando a sitios distintos. Sí, totalmente. ¿Y cómo fue, digamos, también estudiaste psicología, ¿no? Y cómo fue este diálogo, ¿no? Entre, digamos que la psicología tiene toda una manera de abordar el pensamiento, el lugar donde está uno, y el movimiento tiene otro tipo de, ¿no? Más, llamémosle físico, si vamos a los lugares comunes, y la psicología más del lugar empírico o neurótico, si se quiere. Y por otro lado, ¿cómo fue también tu deseo de, como les pasó a muchas de las personas con las que hemos hablado, que en un momento se van de ese pueblo o de ese lugar donde nacieron, y en tu caso te llevó a Holanda? Sí, bueno, a ver, el hecho de querer estudiar, para mí la universidad era algo que deseaba tener estudios universitarios, y de alguna forma, de hecho, compaginé las dos carreras. Mientras estudiaba psicología, estudiaba danza en el Instituto del Teatro, o sea que lo decía por la mañana una cosa y por la tarde otra, un poco esquizofrénico, pero para mí estaban muy cerca porque quizás estaban juntos, los aprendía juntos. No puedo entender la cabeza sin el cuerpo, de alguna forma forman parte de lo mismo. Fíjate, lo somático, lo psicosomático, la psicomotricidad, hay muchos aspectos que están muy conectados. El cuerpo sin la cabeza es goma, entonces, y la cabeza sin el cuerpo tampoco se entiende. Entonces, para mí esa conexión era un gran misterio, era algo profundamente conectado, pero que no sabía cómo, y me interesó. Dentro de la psicología nunca tuve interés en lo terapéutico, pero sí me interesó, pues, por ejemplo, toda la cuestión psicomotricidad, educación, psicopedagogía, psicología social. Me gustaba mucho observar, incluso trabajé mucho en la universidad en temas de dinámicas de grupos. Creo que había algo coreográfico en mi acercamiento a la psicología también, ¿no? Y hablabas de esto, ¿no? De la conexión entre mente y cuerpo, ¿no? Que es algo que a veces culturalmente estamos acostumbrados a dividirlo, ¿no? Y como bien vos decís, son una sola cosa. ¿Cómo hacías para, digamos, desconectarte? Porque claro, es fuerte cuando uno es más joven, ¿no? Que quizá tiene una serie de improntas o energías.
conectarte de una dinámica y una lógica y una forma a la mañana, y como si dijéramos el sex de la mañana y el sex que se conectaba con otra dinámica totalmente distinta, etcétera, a la tarde cuando estabas estudiando danza, ¿no? ¿Qué le daba? Claro, porque pienso, ¿no? Empezás el día de una forma, lo acabás de otra, y cuando vas a empezar el día siguiente venís con la huella de lo que dejaste el día anterior. Quizás eso fue lo que me llevó a buscar una síntesis, ¿no? Porque no la encontraba, porque de alguna forma me interesaban los dos mundos, pero esa síntesis no la encontré aquí. Creo que eso fue lo que me llevó a Holanda, porque en Holanda justamente había escuchado que había otro tipo de técnicas de aproximación al cuerpo que eran menos divisorias, ¿no? Aquí de alguna forma el entrenamiento en lo que sería un conservatorio de danza es muy racional, aprender una técnica, una disciplina y repetir unos movimientos, y eso a mí no me funcionaba. Entonces justamente fui a Holanda porque las técnicas de trabajo con el cuerpo eran unas técnicas más de autoconocimiento, de profundizar, técnicas release, técnicas que de alguna forma te ayudaban a conectar, y creo que ahí fue donde busqué esa síntesis que no encontraba en mis estudios, que me separaban aquí las cosas, ¿no? Y esa postura, ese acercamiento fue lo que también me llevó a descubrir que lo que me interesaba de la danza no era tanto vivirla yo, sino pues justamente en los estudios en Holanda eran muy abiertos. Estudiabas coreografía, estudiabas diseño de luces, sonido, producción, vídeo, y tenías todo ese acercamiento al arte que al final no era solamente desde el cuerpo, y me llevó, creo que desde ahí también un poco a la gestión cultural, que es donde aterricé y donde al final he encontrado un poco mi camino, ¿no? Pero antes de saltar ahí, ¿sí? Porque me interesa esta parte del SNDO, porque también el SNDO, para los que no saben, ¿no? Es un espacio que no enseña la danza arreglada solamente con una sola óptica o un solo vocabulario, sino también tiene la improvisación, ¿no? Como un gran factor de su manera de crear y relacionarse con el cuerpo y con el hecho escénico. ¿Cómo fue también esa permeación con otras personas, otras ideas, comparadas con el venir, ¿no? de una ciudad grande como es Barcelona, ir a una ciudad más pequeña como es Ámsterdam, pero donde las sinergias de formas, de lenguajes y discursos eran evidentemente por el hecho de estar en una escuela como esta mucho más amplios, ¿no? ¿Tenías alguna expectativa antes de ir? ¿Y cómo fue cuando decidiste, ya terminé, no me quedo en Holanda, me vuelvo para aquí, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, para los que no lo conozcan, la SNDO es School for New Dance Development, y de alguna forma yo pillé los primeros años de esta escuela, y estamos hablando, bueno, de los años 80. No vamos a decir exactamente años 80. Una época también fascinante, digamos. Total, en Holanda incluso, una época donde pues había una vida cultural y social muy interesante, y el acercamiento de la escuela, además era una escuela muy pequeña, casi recién fundada, con, digamos, las primeras promociones. Se estaba también creando como escuela con esa mentalidad abierta. Era una escuela que tenía profesores internacionales, mucha conexión con el Jackson Church, por ejemplo. Habíamos muchos profesores que llegaban de ese momento de Nueva York, donde la gran efervescencia de la danza, el Jackson Church. Yo ya tuve contacto directo con esas personas. Steve Paxton, increíble. Eran profesores habituales, ¿no? Y realmente era como estar muy conectado con algo que estaba pasando en ese momento en vivo y en directo, ¿no? Entonces, también era una escuela internacional donde pues todos los alumnos venían de todas las partes del mundo. En mi clase, pues evidentemente había gente pues de Noruega, casi nadie de Holanda, en realidad gente de todo el mundo. Algunos profesores holandeses, pero también muchos, como decía, de Estados Unidos, sobre todo Nueva York, conectados con ese movimiento tan efervescente. Por lo tanto, era muy rico y con mucha energía, con mucha fuerza, evidentemente yo tengo todavía mucha amistad con esas personas, porque fue un momento muy especial, muy mágico. Y claro, estás en esa época que quieres comértelo todo, descubrir todo, conocer todo, por lo tanto te pasabas pues 15 horas al día, que ahí. Ahora ensayas, ahora trabajas, ahora haces el vídeo, ahora haces la producción. Fue apasionante, además una forma de trabajar la danza que era desde la creatividad. Tenías que presentar un trabajo todas las semanas, o tenías que estar trabajando con otros, presentabas espectáculos, como quien dice, todos los viernes al mediodía. Era realmente interesante. Además, en un país donde, digamos, el clima no ayuda a salir a pasear, ¿no?
No, el sol no es algo que abunde, digamos. Por lo tanto, te concentrabas todavía mucho más en tu trabajo y en los diálogos con otros creadores, otras personas. Pues en mi época estaba, pues yo qué sé, Meg Stewart, Sasha Valls, son gente de mi época, de mi generación, que pasaban por ahí, ¿no? O Malpelo, en un momento dado vinieron también. Bueno, fue un momento rico y apasionante. Y claro, cuando acabas tus estudios, al final también te planteas qué es lo que quieres hacer con tu vida. Yo encontré trabajo en ese momento, empecé a trabajar con varias compañías de teatro-danza, empecé a viajar y a girar por el mundo y tuve una época donde estuve pues activamente trabajando encima del escenario, ¿no? Y quizás desde ahí, y por eso, porque encontré trabajo, empecé a viajar y a actuar, y también porque no voy a decir ninguna mentira, añoraba el sol, ¿no? Entonces, No hay de ningún problema, claro. repente, como encontré oportunidades de trabajo, me volví para acá. ¿Y cómo fue esta vuelta? Con qué, digamos, te fuiste de una forma, evidentemente volviste de otra, ¿no? Con toda esta experiencia tan rica que nos compartís. ¿Cómo fue este CES que volvió, ¿no? ¿Volviste a Vic, ¿no? En este caso, o volviste a Barcelona? Cuando regresé a mi, digamos, por un trabajo. Me encontré un trabajo en el Instituto del Teatro en Vic y empecé a trabajar ahí, y de repente fue como una forma de regresar, aunque bueno, siempre estuve desde ahí muy conectado con la realidad en todo el Estado español. De hecho, estuve también durante bastante época por Madrid, por la zona, la época cuando aterrizó allí Rodrigo García, hubo Sala Pradillo, hubo un momento donde yo me estaba moviendo mucho por España, sobre todo entre Madrid, Murcia, Valencia. Digamos que era una época donde tenía un trabajo medio fijo, pero estaba actuando, viajando y incluso también creando con otros artistas, ¿no? ¿Y qué era en ese momento que, bueno, que estabas con tantas dinámicas de creación? ¿Qué era los lenguajes con los cuales más te identificabas? Para ponerle una fecha, que hasta ahora no se la hemos puesto, Va. pues era un poco, fíjate que era la época preolímpica en Barcelona. Entonces aquí, en ese momento, se estaba trabajando mucho con un lenguaje físico, teatro físico. La época donde estaba, pues, no sé si la gente se acordará, pero grupos que se llaman Zotal Teatro, Semola Teatro, La Fura dels Baus. Esos grupos trabajan desde un cuerpo, desde un teatro físico, más desde lo que hoy llamaríamos danza o incluso teatro de texto. Por lo tanto, eran lenguajes muy internacionales. Por ejemplo, La Fura dels Baus, ¿no? Es alguien que yo estaba en el grupo de gente con la que nos movíamos en esa época, Claro. y que trabajaban desde esa fisicalidad, incluso esa brutalidad, ese trato de la crueldad un poco. Esa es lo que estaba aquí como cociéndose como personalidad propia. La Fura salió, pero había mucha gente detrás de ellos que construyeron ese lenguaje Barcelona de alguna forma, que bebía de algo que sería el teatro de calle más festivo, o bebía también de una energía vinculada al posfranquismo, con ganas de romper cosas, ¿no? Entonces, esa energía estaba aquí. Es una época en la que aquí tampoco había teatros, por lo tanto se pasaba todo mucho en la calle o en espacios no teatrales necesariamente, y era todo más virgen. Totalmente. ¿Y cómo se dio? Ya habías empezado a permearte con la producción, ¿no? Habías empezado a estar como de un lado y del otro, ¿no? Del escenario, si se quiere. ¿Cómo fue también esta transición de estar en el escenario, tanto creando como interpretando, a estar produciendo inicialmente, ¿no? Y estar un poco más del otro lado? ¿Cómo fue esa negociación contigo? Porque también me imagino que para ese momento que nombrás, que yo era también más joven, pero fue una época muy potente aquí, y a día de hoy creo que los coletazos aún duran, ¿no? Y tuviste la suerte de estar, ¿no? en el medio de todo eso. También de alguna forma cambiar como de chip es toda una decisión. ¿Qué fue lo que se fue articulando en tu cuerpo para ir poniéndote en este otro lugar, digamos, ¿no? Bueno, podría llegar a anécdotas personales de momentos en los que haces un clic y dices ya, ¿no? Que los hubo. Pero en realidad es una sensación de, bueno, yo creo que ahí no puedo dar más, o no creo que tenga que ver ni siquiera con lo físico, con la edad, tiene que ver con algo psicológico, es decir, yo creo que ahí ya no puedo aportar más. Hay anécdotas, de repente en un momento dado
para contarte una anécdota Por más favor, divertida, si te me acuerdo estar en esa época de creatividad loca, trabajando dentro de un festival grec, justamente en un espectáculo de un director que yo amaba, que se llama Esteve Grasset, totalmente radical, un grupo Arena Teatro junto con Zotal Teatro, en un festival grec donde yo bailaba solo en el escenario con otros actores, pero en una escena donde solo y la gente se empieza a marchar y te quedas prácticamente solo en el sentido de, bueno, eso no ha conectado con el público, eso no se ha entendido. Y tú crees mucho en ese trabajo, pero ves que ese trabajo no llega, no conecta o de repente simplemente pues es demasiado radical para la época, ¿no? Ahí pensé, bueno, tengo que ponerme al otro lado Claro. para ver cómo hacer llegar esos lenguajes contemporáneos a un público que no está acostumbrado a ellos, ¿no? Que no los conoce, que no los disfruta, que no los vive. Y ahí empezó como mi pasión de tengo que ver cómo hacer llegar esos lenguajes contemporáneos al público de mi ciudad. Quizás esa es una pequeña anécdota, pero seguramente... No, es clarísima y aparte, bueno, también si te cae una ficha así, ¿no? Como decimos en Argentina, también hay que tener la valentía de tomarla, ¿no? Decir, bueno, lo voy a intentar desde este otro sitio y aunque avanzo ahora un poco en el tiempo, evidentemente lo has logrado por todo el trabajo que has hecho. Bueno, yo te conozco desde el mercado, pero un poquito antes y hasta aquí, realmente Barcelona hoy a nivel cultural ha cambiado y tu trabajo evidentemente es una traza de ese cambio, ¿no? Gracias a que pudiste abrirle tanto el espacio de diálogo entre la gente que consume esta cultura y la gente que la expresa o la produce. Por eso te quería preguntar también ahora cuáles fueron tus primeros, digamos, cuando empezaste a pasarte al lado de la producción y al lado de este diálogo que nos compartís, ¿cómo sentiste estos primeros pasos? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias de estar solo en el escenario del CREC a pasar del otro lado, ¿no? Bueno, pues ahí volvió a mandar un poco la cabeza, ¿no? Volvió a mandar la cabeza y decir, bueno, pues tengo que estudiar. Y me puse a estudiar un máster de gestión cultural y me saqué el máster, pues que eso significa aprender las herramientas, aprender los mecanismos, aprender cómo hacer ciertas cosas, aprender a hacer facturas, que eso ahora ya en sí mismo tener una compañía ya es un máster, ¿no? Pero bueno, había que pues aprender esa técnica, claro, de usar esas cosas y ahí después de ese máster pues la verdad necesitaba ganarme la vida y donde empecé, los primeros trabajos que tuve fueron como productor de grandes musicales y empecé ahí a hacer pues Chicago y musicales de este tipo donde ahí sí aprendes lo que es y lo que significa pues llevar un grupo, producir, girar, todo es llevar unos presupuestos. Bueno, pues esas herramientas son las que cuando las dominas pues puedes hacer cualquier cosa, la verdad. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo fue cómo sentiste el momento que arribaste al Mercat, que no estuviste muchísimos años? ¿Qué vínculo tenías con esa casa antes de pasar a dirigirla? Y cuando te dieron la llave dijeron, bueno, va, ¿no? Aquí lo tienes. ¿Cómo fueron esos momentos, ¿no? de pasar de trabajar en musicales, si dijéramos, en un ámbito más comercial, a un lugar que quizá no estaba tan relacionado con lo comercial previamente? Bueno, hubo otros trabajos en medio, ¿eh? También estuve trabajando en un teatro municipal, estuve dirigiendo un teatro, estuve programando un teatro, programando festivales, programando ciclos. También estuve trabajando en el Museo de Arte Contemporáneo por una época con Manolo Borja. Y la llegada al Mercat fue, pues otra vez, esos cambios. Bueno, no sé si esta charla es demasiado personal, pero bueno, si a ti te interesa yo te contesto. Por supuesto. Pues esos cambios que la vida te da, pues en un momento dado, para mí sí tenía un vínculo muy fuerte con el mercado emocional, por lo que te decía, esos años 80 y pico en Barcelona, ese espacio es muy importante para las artes contemporáneas en España. El Mercat de las Flores es un sitio donde nació todo, o sea, lo inauguró Peter Brook, después estuvo Pina Bausch, a partir de ahí todo, o sea, una época en la cual no solo en Barcelona, en España es un espacio muy importante y para nuestra formación ahí lo vi todo yo y desde Tadeusz Kantor hasta pues grandes nombres pasaban por aquí en esa época. Entonces para mí tenía una relación muy importante emocional con el Mercat. Y volviendo a mi vida personal, pues tuve una crisis médica personal, digamos que tuve un problema de salud importante y tuve que estarme un año en la cama
Y en ese año lo que usé ese año para redactar el proyecto que finalmente presenté y ganó el concurso del Mercat. O sea, fue algo también quizás pues que me ayudó a salir de mi crisis personal, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿y qué sentiste cuando entraste ahí, digamos? Ya primero, siempre habías estado como espectador, ¿no? O como intérprete, o con amigos, ¿no? O con colegas, pero ¿qué sentiste el día que te sentaste en la silla y dijiste, bueno, ahora hay que... Bueno, fue muy duro, ¿eh? Porque cuando Ujú, llegué al mercado estaba en una crisis tremenda. ujú. Otra anécdota, llego al mercado y lo primero que veo en la mesa de mi despacho fue una gran fotografía mía en pelotas de un espectáculo que yo había hecho como intérprete en el mercado, diciendo, bienvenido, director. Qué manera de darte una bienvenida, ¿no? ¿Ves? Pero bueno, a partir de ese momento fue duro porque se inundó, hubo problemas estructurales, había problemas como graves de una casa que había envejecido, ¿no? Ujú, Entonces hubo que meterle mucha energía, mucho equipo, muchas ganas. Y bueno, mucha pasión y mucha ilusión, evidentemente es un regalo precioso estar ahí porque amas ujú, mucho ese espacio y tienes un gran respeto por la memoria de ese lugar. ujú, Entonces, cómo respetar esa memoria y transformarla en algo de hoy, pues me parecía como importante. Por supuesto, no traicionar todo eso me parecía relevante, importante. Y después había que darle una nueva vida porque también había cambiado el contexto, la ciudad, ujú. los otros equipamientos y había que darle una nueva identidad. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar en el proyecto de pues centrarlo un poco más en danza, ¿no? Ujú, ujú, Creo que tenía sentido porque conectaba con su pasado. ujú. Creo que tenía sentido no hacerlo muy cerrado porque al final pues usamos la palabra artes del movimiento como un concepto que abría a otras disciplinas. Y creo que poco a poco fue ganando pues una identidad que le faltaba en este siglo XXI, ¿no? Ujú. No, nosotros a veces preguntamos un poco dijéramos, el detrás de las cortinas, ¿no? Porque a veces la gente de fuera idealiza, ¿no? Y no sabe todo el trabajo duro, ¿no? Que a veces piensa que uno llega a un sitio como puede ser el mercado y que, bueno, que es la alfombra roja, ¿no? Y que te llevan en andas y llueven flores del cielo y no es para nada así. Con el mercado y con otros espacios oficiales, ¿no? Lo hemos conversado con algunos otros invitados. Por eso me parece buenísimo que compartas esto, porque eso, digamos, le da más valor a lo que pasó a posteriori. Y una de las cosas que también te quería preguntar es cómo salió, bueno, una de las grandes acciones que has hecho fue internacionalizar el mercado y ponerlo en diálogo con Europa, pero no solo a través de la programación, sino a través del proyecto europeo de las casas de la danza. Entonces, ¿cómo salió también esta visión de conectar al mercado con otras realidades y que estas realidades empiecen a dialogar, a compartir, a traer y llevar artistas, etcétera? Bueno, la conexión internacional creo que formaba parte de la propia identidad del espacio. Como te he Mm, dicho, estos grandes creadores pasaron ujú, por aquí en los años 80, o sea, estaba en el nacimiento de ese ujú, espacio, en su construcción, en su flexibilidad. Es una casa que siempre fue abierta a lo internacional, pero sí que es verdad que el concepto casa de danza era un concepto muy nuevo cuando yo llegué, o por lo menos no existía en España. mm, También es cierto que cuando yo escribí el proyecto del mercado me inspiré en casas de danza que ya existían, como ujú, por ejemplo la de Estocolmo, Dansens Hus, o por ejemplo la de Lyon, ya existían con ese nombre, ¿no? mm, Eh, y enseguida, pues, inspirándome en ellas, realmente pues descubrí que había un primer proyecto europeo que se llamó IDE, que ya reunía a 4 directores de casas de danza, gente como John Ashford, gente como Claire Berlet, o gente que todavía está muy activa, ujú, que estaban ya reflexionando sobre qué significaba un espacio dedicado a la danza. Y me metí, les llamé, hola, ¿qué tal? Acabo de aterrizar aquí, quiero conoceros. ujú, Y empezamos a tener mesas de debate, de diálogo, pues casi te diría como compartiendo, como amigos, tus problemas. Y empezamos a definir lo que debía ser, podía ser, o mm, imaginar que podía haber un futuro, un espacio dedicado a la danza en cada uno de los países europeos. ujú, Y empezamos a escribir pues cuál sería ese código de buenas prácticas, ese espacio ideal. De forma que cuando tienes un ideal, tienes una utopía, te puedes acercar a ella. Cuando no la ujú, tienes, pues cada uno va haciendo lo que puede, ¿no? ujú, Pero tener un ideal compartido,
incluso si quieres a nivel europeo, lo mejor de cada casa, pues ahí podíamos construir algo que incluso nos ayudaba a nivel local a defender nuestro proyecto ante nuestros políticos, ante nuestro público, ¿no? Ese sello de identidad te ayudaba, pues por ejemplo, a mí me ayudó a decir, pues necesito una sala de ensayo, necesito un espacio de residencia, necesito un archivo, necesito cosas que después se han ido haciendo realidad en el mercado, en la ciudad. Y que en el principio era un pequeño sueño, ¿no? Claro. Y que poco a poco también a cada uno le ha servido para conseguir completar esa foto, que es lo que sería el ideal de una casa de danza, ¿no? Y llegamos a escribir todo un código que hoy en día es la base de lo que es la Asociación Europea de Casas de Danza, que está pues claramente escrito. Incluso yo llegué a redactar los estatutos de la asociación y ahora tiene pues ya muchos miembros. Qué bueno. ¿Y cómo sentís que esto impactó en la comunidad de danza tanto de Barcelona o Cataluña como con el resto de España, estas nuevas relaciones, dijéramos? Bueno, pues a ver, el sector de la danza, yo creo que mi ambición es pensar que sintió que por fin tenía una casa. Claro. Que por eso está ese concepto casa de danza, porque al final era pues acoger el sector de la danza en todas las grandes aperturas de la palabra danza que podría significar. Creo que darle una casa a ese sector me parecía muy importante. Incluso te diría una casa flexible que puede también cambiar de usos según cómo cambie el sector. O sea, también mi idea es que ese modelo fuera flexible. E incluso pues uno de los grandes logros por mi parte, creo, estoy muy orgulloso de que eso siga sin mí. Que de alguna forma la idea de una casa de danza siga viva cuando yo me he marchado y con otra vida, con otra dirección, cambiando según la realidad. Eso me parece lo más importante. Para mí la palabra casa significa agrupar una familia, ¿no? Totalmente. Entonces esa idea es la que me parece más potente, más bonita y más interesante. Va. Y te hago dos preguntas más de tu recorrido, dijéramos, para después hacerte unas preguntas más con respecto al mundo escénico, que vos tenés unos ojos que han visto muchas cosas ya. Y por un lado te quería preguntar cómo fue esto. Vos nombraste recién, ¿no?, que siga después de que uno no esté, y creo que es una palabra clave, ¿no?, que uno puede dejar un proyecto y que sobreviva a las personas que lo motorizaron, que a veces es una cuestión, por lo menos que en algunas culturas está muy establecido, ¿no?, que es un proyecto está asociado a una persona y no, digamos, al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el momento de que dejaste el mercado y sentiste esto, ¿no?, que dijéramos la barca seguía, ¿no?, y todo este trabajo que habías hecho también con un equipo de gente y con toda esta red que nos acabas de compartir seguía en movimiento y seguía sosteniéndose y seguía creciendo? Bueno, también fue una decisión. Yo nunca he creído en anclarme a ningún lugar y por lo tanto yo en mi época llegué al mercado por un concurso público y ese concurso se prorrogó y se acabó. O sea que podía haberme presentado otra vez a ese concurso, pero yo mismo exigí que hubiera un concurso para la renovación del sitio y decidí no presentarme. O sea, fue una decisión personal. No sé si por un ciclo, por agotamiento, por ganas de aprender más, pero sentí que no era el momento para mí de anclarme ahí y busqué nuevos retos. De alguna forma fue un poco también... Ya había decidido que no y después apareció la posibilidad de presentarme a la dirección del Festival Grec y me presenté también por concurso público porque pensé que ahí podía aprender y seguir pues enriqueciéndome, ¿no? ¿Y cómo fue este momento de pasar, ¿no?, de la Casa de Danza a un festival como el Grec, también súper establecido, que es una marca muy de la ciudad, que aparte no solamente es de danza, no es de teatro, de circo, de música, y que hace, bueno, tropecientas millones de actividades aparte de la programación regular, ¿no?, que plantea? ¿Qué te llevaste del mercado y que pudiste, digamos, trasladar hacia el Grec, y que fue con lo mismo, ¿no? ¿Con qué te encontraste el día que te sentaste en tu nuevo despacho del Grec? Espero que no sea una foto desnudo, quizás un arreglo de flores o un café caliente, no sé. Pues de alguna manera la verdad es que tampoco era un festival ajeno a mí. En ese momento lo que me planteé es, o sea, antes de presentarme al concurso, si quería seguir aquí o quería irme a otro lugar por el mundo, ¿no? Entonces ese momento fue decir, ¿quiero seguir aquí mi carrera o quiero irme a otros retos internacionales o lo que sea, ¿no?
Pero ahí, bueno, cuestiones personales, amor a mi tierra o lo que sea, decidí quedarme aquí. Apareció la posibilidad del festival y me pareció que era un reto interesante, ¿no? No es un festival que yo desconozca, porque, digamos, directamente incluso el Mercat era un espacio propio del festival y lo he Totalmente. vivido de cerca en mi época de dirección del Mercat, por lo tanto conocía el contexto, la situación. Pero sí que es verdad que ahí había que meterse a fondo en teatro, había que meterse a fondo en música, en otros territorios que yo tenía un poco más olvidados. Los había hecho, había trabajado en mi etapa anterior, como te he dicho, había programado un teatro. Por lo Claro. tanto, ya no estuviera al corriente, porque como consumidor seguía bastante, nunca me he cerrado a la danza solamente, pero digamos que había seguido todo lo que estaba pasando, por lo menos en la ciudad. Incluso a nivel internacional, pues cuando ibas a un festival veías un poco de todo, ¿no? Me encontré un despacho dentro de una administración, que eso fue, digamos, lo más complicado, porque en el mercado tenía cierta autonomía a la hora de gestión. En el caso del GREC, la parte buena es estar dentro de la administración, la parte mala es que la administración es compleja. Claro, En claro. cualquier caso, tienes menos autonomía de decisión, tienes más complejidad administrativa, pero también conocía los mecanismos para trabajar con ella. Y quizás me encontré también un equipo muy pequeño y un equipo que en poco tiempo ha habido que renovar por jubilaciones, por cuestiones personales o porque la gente llevaba también mucho tiempo y estaba como en el momento de cambio. Entonces, bueno, había que empezar otra vez a construir equipo, a construir proyecto, a convencer pues a la ciudad y a intentar también provocar proyectos interesantes. ¿Qué me llevé del mercat? Pues yo espero que un conocimiento bonito de lo que es la creación contemporánea hoy, porque justamente la danza es de las artes más ricas que hay, que dialoga muy fácilmente con otros territorios. Y por lo tanto llegué ahí sin muchos prejuicios, sin pertenecer a ninguna familia teatral, Claro, claro, que eso claro. es una ventaja porque tomas tus Totalmente. decisiones sin pertenecer a ningún grupo y con, creo yo, un conocimiento de una parte de creación que por parte de otros directores anteriores era menos conocida. Por lo tanto, ayudar a emerger lo que sería el talento local fue una de mis grandes ambiciones durante mi época al frente del festival, ¿no? Y tener menos miedo a los lenguajes híbridos, a lo contemporáneo, incluso te diré al público. Al final, volviendo a mi anécdota, ¿no? Tenía pues un poco ganas de provocar un poquito también con Claro. lenguajes más actuales, ¿no? Era la siguiente pregunta que te quería hacer porque si bien, como decís, ¿no? El mercado, digo, el grec no era algo ajeno a ti, digamos, sí que de alguna forma eso es otro tipo de público que el que puede seguir el que va al mercado. Que no quiere decir que a veces no se mezclen, ¿no? Pero ¿cómo ves la evolución del público en todos estos años desde que has vuelto, ¿no? Hasta hoy con respecto a la situación del arte contemporáneo escénico? Más allá de lo que vayan a ver, si es música, teatro, no tanto por el estilo, sino si ves que hay hay una cosa más receptiva o sigue siendo un público como el que conociste cuando también tú sigues siendo público, ¿no? Recién hablábamos fuera de micrófono de que ahora te vas al teatro a ver una obra, ¿no? Entonces, ¿sentís que alguna evolución, que se transformó, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu take en esto? Bueno, evidentemente nunca hablaremos de un público. Fíjate, por ejemplo, que en las estadísticas que yo estoy manejando, incluso un festival tan consolidado como el GREC, cada año entre un 70 y un 80% del público es nuevo. Ah, sí. Cada año, todos Wow. los años. Máximo un 20-25% es público repetidor. Y repetidor digo que va a haber 2, quizás 3 cosas. Por lo tanto, cada espectáculo es una lucha. Cada espectáculo es encontrar Claro, como de cero, a digamos. prácticamente, digamos que hay que siempre pensar, yo no puedo separar un espectáculo de a quién va dirigido, Por supuesto. sí que puedo pensar en qué espacio se presenta para que ese artista tenga una buena recepción, pero fíjate que en el Grec tengo de un teatro desde 2.000 localidades hasta salas de 20 personas, o sea Sí, que sí, sí. la ventaja de trabajar en un festival así es que puedes buscar el espacio adecuado para cada propuesta y eso es lo bonito, poder jugar con eso. Nunca voy a programar en un teatro de 2.000 pues según qué propuestas, ¿no? También eso es lo que configura este festival. Si tienes un festival con un teatro pues al aire libre de 2.000 personas en julio,
pues hay un cierto tipo de cosas que vas a hacer ahí. Por supuesto. Pero lo que se trata es de que no te quedes con eso, que sería lo fácil, sino que No, claro. inventes formas de presentar otras formas artísticas en el espacio adecuado, ¿no? Por eso te quería preguntar con los rangos, ¿no? Estás hablando de los rangos, ¿no? De salas, dijéramos muy, no me gusta la palabra alternativa, pero dijéramos salas con dimensiones como las que expresabas, hasta el macro, ¿no? Teatro Grec, que es gigantesco. Este público que cada año que decís, ¿no? Que se renueva en todos estos espacios? Digamos, ¿es transversal esta renovación o sucede según qué espacios o qué propuestas? Se renuevan todos los espacios, sí. Fíjate, bueno, desde que ahora vendemos entradas por internet y por tanto podemos dirigirnos al público, vemos que realmente el público, hay una parte de público repetidor, pero como te he dicho es muy poca. Es mucha gente, mayoritariamente el público es siempre nuevo. Por lo tanto hay que abordar eso desde esa frescura del público es nuevo y por tanto estar muy atento, muy alerta y buscar siempre mecanismos de comunicación que lleguen al público posible para cada propuesta, ¿no? Pero lo que para mí no es nuevo son los artistas. Para mí lo que hay que tener es una fidelidad a los proyectos artísticos y a mí me parece muy importante repetir con los artistas o dar continuidad a los proyectos artísticos en los que tú confías. Ahí entramos en un terreno subjetivo. Totalmente. de qué proyectos, qué artistas crees que son los que tienen pues posibilidades para crecer o para encontrar socios o para tener una vida artística más fecunda, pero lo que sí he intentado es tener esas fidelidades y ofrecer esa seguridad o esa pequeña red de seguridad a algunos proyectos artísticos para que puedan repetir en el festival según donde sea o según el proyecto artístico. Pero el público hay que lucharlo y ganarlo para cada proyecto. Y hablabas de los artistas, ¿no? ¿Cómo es tu vínculo con los artistas? También, evidentemente, estás en dos espacios, o estuviste en dos de los muchos que estuviste, pero es que antes estuviste en muchos espacios de gran exposición al ser el director, ¿no? de instituciones, festivales o teatros. ¿Cómo es esa relación? Porque a veces se plantea, ¿no?, esta relación quizás asimétrica, ¿no?, entre el artista y el que programa o el que decide. ¿Cómo lo sentís desde tu mirada? Y también si eso, como te decía, caminando o mirando para atrás, evolucionó o fue transformándose, siendo lo que percibo y por lo que te conozco, sos una persona muy curiosa y estás siempre en movimiento. Si seguís desafiándote en estas dinámicas o ya encontraste una metodología que te va bien, digamos, para este tipo de vínculos. Siempre intento estar abierto a escuchar, a ver y nunca tener la certeza de que ya lo he aprendido todo. O sea, yo lo que hago es hablar muchísimo con mucha gente y con muchos colegas. O sea, realmente intento contrastar mucho las opiniones. Cuando hablo de colegas quiero decir otros programadores, pero también otros artistas o gente de la calle que te cuenta, he visto esto. Tengo las orejas muy abiertas para que me cuenten cosas. Bueno, evidentemente el tiempo da para lo que da y puedes ir a ver lo que puedes ir a ver. Y es verdad que en esta situación pues hay que sacar el tiempo de donde puedas. Y bueno, quizás últimamente pues ves muchos más vídeos de los que te gustaría. Claro. Pero bueno, yo creo que mi norma es tratar a los artistas con respeto. Cualquier artista que tenga una idea hay que escucharlo. Hay que intentar dar la respuesta que tú crees más honesta y si puede ser que no sea personal, mucho mejor. Si puede ser contrastada, claro. Pues con asesores o con otros ojos, con otras opiniones, mucho mejor porque no hay un artista bueno o malo. Simplemente se trata de encontrar el espacio adecuado para cada proyecto. Hay proyectos que están muy bien en un entorno local, proyectos fantásticos para calle o proyectos totalmente insuficientes para una sala grande, pero muy buenos para sala pequeña. Entonces, la idea es tener esa perspectiva de encontrar el espacio adecuado para cada propuesta artística. Si no puedes acogerla tú, pues saber dirigirla para el sitio que sea más adecuado, porque los artistas también tienen evoluciones, momentos, y se trata de que los pasos que se den sean firmes. Claro. Pero tratar a los artistas con respeto, darles la respuesta más honesta que puedas, y si puedo, siempre contestar, aunque sea un contestar de no puedo, pero contestar me parece muy importante. No, totalmente. Y bueno, yo que he tenido la oportunidad de trabajar contigo, esto lo puedo obviamente que sostener absolutamente. Siempre desde tu mirada siempre hubo mucho respeto y mucho cuidado. Y
digamos, lo hemos también hablado en algunas de las veces que nos hemos cruzado, ¿no? ¿Cómo sentís? Porque todo el mundo habla, bueno, de la pandemia, ¿no? Pero es realmente ha cambiado muchas cosas. Vos nombrabas recién lo de los videos, ¿no? Que quizá tu práctica era más de ir a verlo en vivo, ¿no? Porque también no es lo mismo, evidentemente. Dijéramos que la música es lo que quizás se puede acercar más, ¿no? De ver un DVD de un concierto, pero que en general el teatro y danza o el circo hay que verlo in situ, ¿no? Porque no tiene la misma dinámica ni el mismo ritmo. ¿Cómo sentís que ahora que han pasado 2 años y un poco más de todo esto que estamos viviendo, fuera de las evidentes recortes y la parte económica, ha afectado a todos los sectores que involucran el tema escénico y con los que vos evidentemente cada año tenés que ir dialogando, armando, programando, etcétera? Bueno, estamos en medio todavía y yo ahora siento todavía el efecto. Bueno, hay varios efectos. Hay un efecto cansancio de la pandemia y digamos que hubo un momento de pasión de saldremos adelante. Ahora mismo se nota el efecto, yo diría, rebote. Hubo proyectos que nacieron antes de la pandemia que ha habido que buscar la forma que se llevaran a cabo. Yo creo que los máximos que hemos podido se han realizado. Pero también ahora hay un poco de miedo de ¿y ahora qué podemos hacer? ¿No? Entonces hay un efecto rebote de parón de bueno, me atrevo hasta cierto punto y falta un poco de ambición de vamos adelante, ¿no? Entonces yo también veo que faltan recursos y que faltan... Este año, por ejemplo, a la hora de construir el festival me ha costado mucho levantar coproductores para proyectos y para mí una norma siempre para levantar un proyecto es que ese proyecto tenga vida. Después de todo el esfuerzo que hay que meterle a levantar un proyecto artístico, no te la puedes jugar con dos funciones. Entonces hay que trabajar para que eso tenga una vida más allá de un festival, ¿no? Entonces este año es un año un poco duro en este sentido, porque entre que se han movido funciones, hay un efecto sobredosis de espectáculos, hay un efecto parón. Bueno, creo que tiene que situarse otra vez en otro lugar. Efecto también viajes internacionales, etcétera, giras que es muy complicado de armar y en el fondo un cansancio también de estar 2 años aguantando ahí como se ha podido, ¿no? Entonces yo siento que es un año todavía muy extraño y también deseo que volvamos a una normalidad o digamos a una situación donde sea más previsor, podamos prever más el futuro en unos meses. Y siguiendo con lo artístico, te quería hacer dos preguntitas más. ¿Cómo sentís que está dialogando todo lo que se produce aquí en Barcelona y en Cataluña con respecto a la afuera? ¿Sentís que está en diálogo? ¿Sentís que todos estos años de permeación y como hablabas, ¿no? Cada vez hay un público nuevo, por tanto también hay gente nueva viviendo en la ciudad o viviendo incluso en Cataluña, pero ¿cómo ves esta relación? Y también siendo una persona que venís de un pueblo pequeñito, ¿no? ¿Cómo sentís que es la relación de Barcelona como ciudad radial, ¿no? Y un poco tentáculo y pulpo con el resto del interior de Cataluña, ¿no? ¿Cómo sentís que dialoga en términos de arte y demás? Porque creo que nosotros tenemos, a veces la gente no sabe, ¿no? Que tenemos una red de casi 400 teatros en total en toda Cataluña, que tenemos un montón de lugares donde se están haciendo un montón de cosas, pero que no pase como dice en Argentina, ¿no? Que dice que Dios está en todos lados, pero tiene el teléfono en Buenos Aires, ¿no? Aquí pareciera que Dios tiene el teléfono en Barcelona, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un poco estas dos cosas que te pregunto? Bueno, respecto a Barcelona es una ciudad abierta, es su vocación ser una ciudad abierta, pero es una ciudad que ha sufrido en los últimos años muchas crisis, desde la crisis nacionalista, crisis económica, crisis de su lugar en España o en el mundo. Y creo que ha habido también pues un interés en castigar esa ciudad orgullosa de sí mismo, ¿no? Barcelona es una ciudad que un poco maníaco-depresiva, ¿no? Tiene una fase maníaca en la cual todo es fantástico y otra depresiva, como Claro. con el Barça, ¿no? De repente está arriba y está abajo. Creo que es una ciudad sin términos medio. Y ahí creo que... Pero esa fase baja es una fase de reinvención. Yo estoy muy convencido de que Barcelona se está reinventando y que va a salir como una mariposa y que va a encontrar otra forma de ser. Yo la veo, yo siento que Barcelona es pionera en calidad de vida, en urbanismo, en temas que
que me parece que se avanzaron a la pandemia incluso, ¿no? Esa pacificación de las calles, esos carriles bici, hay cosas que me parece que son muy positivas de la ciudad y que esta ciudad va a renacer de otra forma más humana, espero, más humana. Y eso es lo que yo creo y deseo. Y por lo tanto, más abierta a dar la bienvenida a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Al final, Barcelona es una montaña, pero también es un puerto y dos ríos. O sea que es una ciudad donde circula mucha gente y por naturaleza y por construcción es una ciudad abierta y tiene que serlo. Aunque tenga una montaña detrás cerrada, pero tiene 3 lados abiertos y creo que eso forma parte de la identidad de la ciudad y ahí va a seguir siendo mediterránea. Otra cosa es, digamos, con su entorno detrás de esa montaña, que es lo que está Cataluña. Sí. Yo lo que estoy trabajando ahora más desde mi lugar en el festival, en el ayuntamiento, estoy trabajando mucho en el área metropolitana. Sabes que también formo parte del proyecto Danza Metropolitana, que de hecho estoy muy contento porque es el primer proyecto de trabajo a nivel de ciudades que están juntas. O sea que como decías tú, Buenos Aires, pues estamos al lado de Hospitalet, que es la segunda ciudad, y no nos hablábamos. Entonces de repente poder sentarnos en una mesa, los técnicos de cultura de todas estas ciudades están pasando cosas fantásticas y estamos haciendo pues ahora un festival que estamos consiguiendo que la gente circule y que la danza tenga teatros mucho más bonitos que solamente si se hacían dentro de Barcelona ciudad, ¿no? Claro. Y está siendo una aventura muy bonita. Bueno, ahí te me adelantaste la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero está bien porque lo llevaste solito, pero cuéntanos un poquito, porque nombraste Danza Metropolitana, son 14, si mal no recuerdo, 12, 12 municipios. 12 este 2020. Empezamos 4, pero ya somos 12. Claro, por eso digo que, pero pensaron siendo muy poquitos y ahora la red también ha crecido. Por eso me gustaría insistir un poquito en esto, ¿no? Que la danza metropolitana puede ser, por ejemplo, una buena práctica, ¿no? de esta relación con el entorno metropolitano y luego quizá con el entorno, llamémosle, no sé, la palabra comarcal o provincial o como se quiera, pero también con otras ciudades que hay como Lleida, ¿no? Como Girona, que si bien Girona tiene un festival enorme, ¿no? Hace años, es temporada alta, pero que estas hibridaciones también de contextos ayuden a que el tejido cultural sea cada vez más relacional, más expansivo. Bueno, a nivel Cataluña yo participé también hace unos años ya, no sé si estaba en el mercado todavía, creo que sí, en la creación o en la definición del plan estratégico para la danza, que ahí había realmente esta conciencia de trabajar a nivel territorial y hubo varios proyectos como para llevar la danza a los pequeños municipios, como hay un plan estratégico para mí muy interesante donde había varias acciones y dentro de estas acciones había una que era, por ejemplo, formación de programadores de pequeños municipios, que sigue existiendo, la creación del propio Festival Sismograph en Olot en su momento como festival estratégico, lo que se llamó parejas de baile, que era unir a un creador en una ciudad con un festival y hacer que hubiera también un pequeño apoyo público. O sea, yo creo que en este sentido hay algo que tenemos los catalanes, es que metes 2 catalanes y montan una asociación, ¿sabes? Eso sí. De repente es como... Sí, yo creo que total. es algo que me parece muy propio de esta cultura, que es la de asociarse y de crear cosas juntos. Sí, hacer piña y dar para adelante, sí, totalmente. Hacer piña es algo como que tiene que ver con quizás con un país pequeño, con no sé, con una cercanía, pero ese plan estratégico para mí dio trabajo a mucha gente, sigue dando trabajo, funcionó. Evidentemente todo depende de meterle una inyección económica para que sea más grande, pero para mí ha sido interesante a la hora de dar trabajo y de extender la danza al territorio, ¿no? Se puede hacer más cosas o menos. En otro momento dado, en mi época cuando estaba en Vic, incluso hubo un proyecto de compañías residentes en diferentes municipios. Para mí es clave que la gente coja pues más trenes y menos aviones, ¿sabes? Absolutamente. De si puedes trabajar en un pueblo a una hora en coche, pues no vayas a 3 horas de avión. Sí. Eso hay que crear esas oportunidades. Los que estamos en un pues espacio público tenemos que fomentar eso, aunque lo otro también sea posible, ¿eh? No, totalmente. Vos de hecho has nombrado Hospitalet y Hospitalet no hay que ni tomarse nada, o sea, cruzar una calle y ya está, ¿no? O sea, es decir, una ciudad enorme. Pero me parece muy, muy interesante porque a veces, ¿no? O sea, muchas de las cosas que hacemos aquí en Cataluña, ¿no? Me acuerdo el proyecto integral de la danza, que el plan integral, yo en ese momento estaba en la APDC, en la parte de políticas culturales, así que fue un momento muy potente
potente de ir muchísima gente de distintas dimensiones a hablar con las autoridades de la Generalitat y decirles, a ver, está todo este bosque sucediendo. Y tenemos todos estos proyectos diversos, ¿no? De creación de público, de proyectos de danza comunitaria, de profesionales, de parejas de baile, todo lo que estás nombrando de el FemDanza, ¿no? Que era llevar proyectos de danza de calle a lugares pequeños. Y realmente siempre detrás de generar visibilidad, generar trabajo y generar sinergias, ¿no? Entonces, yo creo que eso nunca lo vamos a perder, ¿no? Obviamente, a veces los diálogos con las entidades públicas a veces no es fácil, porque a veces cada año cambian o tenés que volver a empezar a explicar todo de cero. Pero el sector es fuerte, yo creo que ahí está asociado, es fuerte total. Y sabe lo que quiere, y yo creo que lo está luchando, y si la administración escucha, pues mucho mejor. Mucho mejor. Te quería preguntar una cosa más antes de ir ya yendo al final. Has recibido muchos premios, ¿no? Y generalmente siempre en el mundo artístico el premio es como un momento de antes y un después. Pero ¿cómo fueron para ti los diversos premios, y aparte si quieres nombrarlos, que recibiste desde el Premio Nacional de la Danza que tuviste aquí en Cataluña? ¿Y qué sentís que es para ti un reconocimiento como estos? La verdad, bueno, el de danza me sorprendió porque como gestor es algo que no esperas, porque normalmente los premios se dan a artistas y me parece bien, ¿eh? Pero bueno, fue bonito, pero la verdad es que a mí me dieron el premio y se lo regalé a mi madre. Es como no sé, me parecía más bonito como agradecimiento a mi madre que no como algo que me haga crecer a mí mi ego. No tengo ningún tipo de relación especial con los premios, más allá de que mi madre se sienta orgullosa porque las vecinas le dicen que bien, pero bien. No tengo ninguna otra relación con los premios. Está bien, clarísimo. Con respecto al futuro, ¿cómo está este CES? ¿No? Tuviste la amabilidad y la generosidad de compartirnos algunas cosas personales. Este CES, digamos, que se había ido en su momento a Holanda, y el que está ahora frente mío, ¿cómo estás con respecto a lo que se viene? Ya sé que se viene un GREC y en breve vas a tener digamos la ronda de prensa y presentar toda la programación seguramente potentísima que nos vas a regalar este año. Pero más allá de GREC, ¿qué es lo que tenés por delante? Porque generalmente siempre ¿no? O si algún día no está más el GREC, o sea, ¿hay algún imaginario? ¿Vas tirando? ¿Qué cosas te siguen alimentando la curiosidad, además de ir ahora en un ratico al TNT a verte otra obra de teatro, ¿no? No, a ver, el GREC tiene un ciclo, o sea, yo tengo también claro que mi ciclo se va a acabar porque es así como lo creo y lo siento, y en cuanto acabe mi vuelta al mundo, por decirlo de alguna forma, pues tendré que volver a reinventarme. También creo que mi etapa más como programador ha acabado, y creo que de alguna forma ahora mismo lo que a mí me apetecería más es la transmisión. Lo que me tengo más ganas es pues sí, me gustaría ese conocimiento traspasarlo a otros, es lo que ahora más me apetece. A ver si puede ser estar en un sitio de menos visibilidad y más en segundo plano. Me apetece más que estar como delante, porque hay que dar muchos nos y no te gusta siempre, y me gustaría tener una vida como más sencilla, más en segundo plano, y hablar más de transmisión. Me gustaría seguir pensando en un mundo grande, internacional, me seguiría pensando en un diálogo cultural con los demás, en tender puentes, porque creo que faltan todavía muchos puentes en esta sociedad y en estas culturas, que al final encerrarse en tu propia cultura no es bueno si no hay aire que entre y se renueve. Y si lo que yo he aprendido en esta época puede ayudar a que eso siga circulando el aire, pues es lo que me gustaría hacer. Bueno, y algo último que quieras compartirnos con respecto a alguna pregunta que te quede en el tintero, alguna cosa que nos quieras compartir. Esto de la transmisión es muy potente, ¿no? Porque has visto, no sé si los tenés cuantificados, pero miles de proyectos y piezas y obras, ¿no? Dentro de tus últimos 20, 30 años. Por eso quizá te hago una pregunta de eso, si queda algo por decir, y refraseo es, ¿qué es lo que hace que te sigas queriendo sentar en una butaca y ver algo, lo que sea, ¿no?
Sí, pues me gusta imaginar nuevos mundos. Yo creo que está bien soñar, ¿no? Yo creo me Totalmente. parece que cada uno siga sus sueños y cada uno siga lo que le dice el corazón y que le permita alcanzar la mente. Mm, Yo creo que esa sería un poco también la frase, si quieres, ¿no? mm, 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 Sigan con sus sueños y hagan caso a su corazón, mm, mm. y que la cabeza les ayude. Bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo, Cés, por tu tiempo. La verdad es un placer escucharte. Y bueno, este fue el capítulo número 20 del B-Podcast y nos vemos en la próxima.